tengo una inquietud que nace del último libro precisamente de Tomás, que es La matanza negada, y debo decir que hay un punto que me pareció muy importante, que es la idea de que el pueblo judío en realidad son muchos pueblos, ¿no? Y que en realidad esta idea de unificar estos pueblos, esta multiplicidad de pueblos en uno solo, en realidad responde a la mirada del antisemita. El antisemita es el que ve al pueblo judío como uno solo, que son muchos, ¿no? Y reflexionando sobre esto, en realidad incluso tiene un largo antecedente, porque en los estudios de los textos bíblicos, por ejemplo, hay la idea, por ejemplo, en los textos bíblicos habla de las 12 tribus, ¿verdad? O sea, y incluso cuando, digamos, en el texto bíblico se plantea esta cuestión de que el reino de David se divide, en realidad lo que hay son dos naciones que van a generar, especialmente Judá, que genera su propia literatura que trata de justificar la monarquía, digamos, de los herederos de David. Entonces, esta idea de la pluralidad de pueblos dentro del pueblo judío me parece que es algo muy interesante y tiene también, incluso en la historia boliviana, una dimensión, porque acá tuvimos a don Mauricio Horschel, que fue un minero en los años 30, 40 en Bolivia, pero que como judío se movió mucho para tratar de rescatar judíos de la matanza, ¿no?, que se estaba dando en Europa. Llegaron como 10.000. Y en los testimonios que hay, ¿no?, estos judíos que llegaban de Europa no convivían. Había judíos que venían de las ciudades, pero otros venían del campo y no se entendían. O sea, había ciertas incompatibilidades entre estas personas, pese a que todos eran judíos, por decir. Ahora, a partir de estas reflexiones, la inquietud es la siguiente, ¿no? Tenemos esta pluralidad de pueblos agrupados bajo la idea de lo judío que viven en la diáspora, están dispersos por el mundo, digamos, ¿no? Pero por el otro lado, a partir precisamente del 48, se crea el Estado de Israel. Entonces, este tema ha generado una enorme reflexión dentro de los intelectuales de los pueblos judíos para seguir con la pluralidad, ¿no? Y a mí me gustaría, estoy pensando, por ejemplo, en que Santiago Covadov, un compatriota y también judío, escribió un libro sobre el tema de la diáspora, una reflexión donde además estudia un poco las posturas de otros intelectuales como Levinas, ¿no?, Kinkrentraut, etc. Entonces, la pregunta es, Tomás Abraham, ¿qué piensa en cuanto a esta relación entre la existencia del Estado de Israel y cómo tiene implicaciones para todos estos pueblos judíos o todos estos judíos que no viven en Israel, y cómo visualiza el futuro de estos pueblos? Yo creo, bueno, la relación entre el Estado-Nación de Israel y los judíos de la diáspora es compleja, es difícil. Yo creo que hay como, quizás suene un poquito cínico, hay una mutua conveniencia. A mí como judío de la diáspora, como judío argentino, a mí me conviene la existencia del Estado de Israel. Porque el antisemitismo, el odio al judío, está en la cultura y en la civilización occidental. Está en la entraña de la civilización occidental. Eso no se borra así nomás. A lo mejor no se va a borrar nunca. Está. Aparecerá como sea. No hay ninguna garantía, ningún judío va a aceptar ninguna promesa de nadie de que lo que aconteció durante la Segunda Guerra, que fue el genocidio del pueblo judío, no vuelva a ocurrir. Esa promesa nosotros no creemos. No decimos que va a ocurrir, pero no aceptamos promesas. No hay derecho a prometer. Entonces, la existencia del Estado de Israel tiene que ver con el Holocausto, tiene que ver con el genocidio, tiene que ver con el único lugar en toda la historia de la civilización occidental y cristiana en que los judíos podían tener un lugar propio. Por no tener un lugar propio, los fueron masacrando durante 2000 años, hasta llegar
al genocidio. Bueno, existe el Estado de Israel. Mientras existe el Estado de Israel, yo sé que hay una tierra para judíos. Porque no hay otra tierra para los judíos. Ahora, yo soy argentino, en realidad nací en Rumania, soy argentino, soy judío, lo que sea. Pero yo soy argentino. Yo tengo mis raíces en Argentina. Pero el Estado de Israel es un Estado que también me representa. También me representa. Entonces, ahora, ¿qué relación? El Estado de Israel le conviene al judío de la diáspora. También. Al Estado de Israel no le interesa que todos los judíos vayan a Israel. Fundamentalmente porque hay poderes económicos muy importantes de los judíos, fundamentalmente los Estados Unidos, que aportan y son un lobby importante dentro de los Estados Unidos para orientar una política exterior. Israel depende de los Estados Unidos en material de guerra, en ayuda de otros tipos también, y bueno, la presencia judía, que es importante en los Estados Unidos, cuenta. Por eso hablo de una conveniencia. No estoy hablando de profundidades. Ahora, si quiero escarbar un poco más, la relación entre un israelí y un judío argentino, un judío boliviano, un judío norteamericano, estadounidense, etc., es muy extraña. Por ejemplo, yo escucho a un actor muy famoso israelí que me llamó la atención por una serie que se difundió en todo el mundo, Shtisel, se difundió en todo el mundo de Netflix, que era sobre judíos ortodoxos, ¿no? Que decía, le preguntaban, después de hacer un papel dentro de una serie televisiva de un judío ortodoxo, ¿usted se siente más judío que antes? Dice, no, perdón, yo soy una persona, primero. Soy un ser humano, segundo. Y después soy un israelí de lengua hebrea. O sea, completó su identidad nacional con una lengua, porque hay israelíes de lengua árabe, y hay israelíes de lengua etíope, y hay israelíes de lengua rusa. Por lo tanto, un israelí no dijo yo soy judío, no dijo soy israelí de lengua hebrea. Entonces yo soy un argentino judío de lengua castellana. Es decir, no hay una identidad, no hay un puente de unificación, pero sin embargo hay una resonancia de los dos lugares porque ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos, porque eso es así. Hay que entender esto, hay que entender el problema del antisemitismo, es un problema que no es simplemente una industria de alarma que alguna gente efectivamente usa, ¿no? Sino que es una realidad, es una realidad. Es una realidad con la que todos nosotros vivimos. Yo la viví durante toda mi vida. Yo me llamo Abraham. Cuando yo iba a la escuela, yo era Abraham. Y eso tenía un efecto. A mí no me aceptaron en varias instituciones en mi adolescencia por ser judío. A colegios, a clubes de tenis. Era normal. Eso era normal. En los años 60 y algo, cuando yo hacía mi liceo, había grandes movimientos importantes nazis que estaban relacionados con el gobierno que existía en ese momento. Eso era normal. Cuando acá tuvimos los atentados que hubo en la Argentina, como crímenes, como el de la AMIA, o como cuando muere el fiscal Nisman, más allá del hecho del atentado y más allá del hecho de esa muerte, los comentarios uno empieza a escuchar y a veces a la gente se le escapa el pequeño comentario antisemita, se le escapa. Cuando fue lo de la AMIA, yo escuchaba a periodistas y a referentes culturales pedir que los judíos fueran mudados de ciertos barrios de la ciudad de Buenos Aires
hacia las afueras de la ciudad, porque era un elemento de riesgo para el resto de la población. Estoy hablando de lo que ha pasado no hace mucho tiempo. Por lo tanto, los judíos, por supuesto que son una composición de diferentes pueblos. Un judío etíope con un judío como yo de los Balcanes, tiene bastante poco que ver, porque hubo muchas mezclas, hubo muchas conversiones, etc. Pero hay una cosa que nos hace a todos parejos como comunidad judía, que fue el genocidio. Yo soy judío y me identifico como tal porque tengo una historia. Y esa historia tuvo un quiebre y una marca irreversible con lo que cuento en el libro, es decir, con mis padres. Es decir, mis padres, es decir, no estoy hablando de un antepasado muy lejano, estoy hablando de mis padres. Yo cuento ahí un poco el ambiente cultural en este libro, de la juventud de ellos, de la juventud de ellos. Estoy hablando de la juventud de ellos, a pesar de que ellos jamás me contaron nada de su juventud. Pero yo cuento la juventud de ellos. Bien, y cambiando un poquito